Bienvenidos a Rompiendo el Silencio, el podcast en el que exploraremos los temas más tabúes en la sociedad actual. Soy Melissa Sepúlveda y en nuestro primer episodio, nos sumergiremos en la importancia de abrir un diálogo honesto y sin tapujos sobre estos temas que a menudo evitamos. Hoy nos acompaña la sexóloga clínica Vanessa Uribe. Hola Melissa, Emilio y Carolina, muchas gracias por la invitación. Soy Vanessa Uribe, sexóloga clínica y actualmente estoy finalizando mi estudio en psicología clínica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos temas son tan difíciles de discutir en público? ¿Qué hace que estos temas sean tabú y de qué manera podemos abordar estas cuestiones con empatía y entendimiento? Explorar estas preguntas y mucho más será lo principal en el podcast. Bueno, Vanessa, por acá queremos preguntarte para ti cómo han evolucionado las actitudes hacia el sexo y los tabús sexuales a lo largo de la historia. Bueno, las evoluciones de las actitudes hacia el sexo y los tabús sexuales a lo largo de la historia han evolucionado para bien y para mal. Lo digo para bien porque, bueno, al menos ya más que todas las mujeres, sin ser feministas obviamente, se está preocupando más como por salir de tantos tabús sexuales y experimentar más y conocer su cuerpo. Pero a la vez también tenemos en contra la mala evolución. Como he dicho varias veces, como no hay educación sexual, entonces hemos evolucionado también de una manera que no es la incorrecta en el aspecto sexual y viendo el sexo como lo han satanizado, consideraría yo. Entonces, al ponerlo como es algo que no podemos nombrar a veces en algunas cosas, porque como sexóloga a mí me ha pasado, creen que uno pues ya va a venir aquí a decir el Kama Sutra. Entonces digo que han evolucionado cosas muy interesantes, pero también han evolucionado cosas que no son con el tiempo. Así es, Vane, tenemos que dejar de satanizar el sexo, hay que verlo más normal y es un tema que debemos hablar todos en familia, desde niños, porque es verdad, falta mucha educación. Bueno, Vane, por acá también. Bueno, los tabús en la educación sexual y en la toma de decisiones en cuanto a la intimidad influyen muchísimo, ya que muchas personas para tomar una decisión pues se basan en la mala información que hay sobre la educación sexual. Entonces, por eso hoy en día tenemos tantas ejemplos, tantas enfermedades sexuales y todo por la información que tenemos. Entonces, obviamente cuando se va a tomar una decisión en la intimidad, pues en nuestro país más que todo por la mala educación sexual, pues se toma mal, ¿cierto? El miedo, el que dirán, el que en mi familia eso no es permitido, en mi religión eso no es permitido, todos tantos tabús, obviamente que va a afectar a las decisiones para tomar sobre su propia intimidad. Claro que sí, Vane, todos esos miedos son los que no dejan que las personas hablen, se expresan y le cojan mucho miedo a hacer muchas cosas en la intimidad. Acá también te quiero preguntar, ¿cuáles consideras tú que son las consecuencias de romper los tabús sexuales en la vida personal y social? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de romper los tabúes sexuales en la vida personal y social? Pues que ya van a despertar, van a ver que realmente habían estado viviendo una vida con miedos, con mala información y pues al salirse de pronto de tanto tabú sexual, primero pues van a poder disfrutarse de ellos mismos, de saber de tomar decisiones, tanto lo personal como lo social. Sí, tienes toda la razón. Vanessa, ¿en qué medida tú consideras que los medios de comunicación y la cultura popular impactan en la percepción de los tabús sexuales? Muchísimo. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, las redes sociales, Instagram, TikTok, han hecho que los adolescentes tomen la sexualidad y el erotismo como no es, ¿cierto? Las propias canciones hacen que la mujer más que todo se desvalore. Entonces, mucho impacto tiene que ver los medios de comunicación hoy en día con la percepción de los tabúes sexuales. A veces tanto libertinaje, por así decirlo, en medios de comunicación
hacen que antes esos tabús sexuales crezcan cada vez más. O sea, no ayudan a liberar los tabús, sino que antes los aumentan más. Sí, Vane, nosotros nos cuestionamos mucho eso. O sea, que hoy en día el reggaetón, por ejemplo, que siempre ha sido pues un género que cada vez coge más fama, los jóvenes lo quieren más. Las canciones de este momento, o sea, las que son más groseras son como las que más pegan, a las que más la gente les gusta. O sea, ya se escucha como que a la gente también mayor y son cantando estas partes, estas letras. Entonces es algo como que muy curioso. Bueno, Anne, por acá te queremos preguntar, ¿cómo afectan los tabús sexuales a la salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la planificación familiar? Bueno, los tabús sexuales afectan mucho a la salud sexual y reproductiva. Y bueno, incluye la prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar, porque por ejemplo, si estamos hablando de una religión donde diga que es malo planificar, pues imagínate, ¿cierto? Pues para ellas no es eso permitido. O donde de pronto por tabú tienen que ser que hasta el matrimonio, un ejemplo. Entonces, si de pronto no tiene conexión con esa pareja, entonces no va a haber una vida sexual activa, sana, donde de pronto también por tabú el hecho de la reproductividad, de que la mujer tiene que ser reproductiva, entonces si no puede ser mamá, entonces no es mujer. Claro que sí, o sea, afecta mucho los tabús sexuales en todo lo que incluye la salud sexual. Sí, Vane, esto es como muy complicado, uno ver que hoy en día todavía existen familias y parejas que consideran que esto es un pecado si se planifica y no tienen en cuenta como a la persona lo que está sintiendo, si ella realmente si quiere volver a ser mamá o quiere ser madre. Entonces son como cosas difíciles. Por acá te quiero preguntar si tú consideras que existe un equilibrio entre la necesidad de respetar las normas sociales y el derecho a la intimidad y la libre expresión sexual. Claro que sí, debe existir un equilibrio entre la necesidad de respetar las normas sociales y el derecho a la intimidad y la libre expresión sexual, porque es que somos seres de sociedad, ¿cierto? Entonces vivimos en comunidad donde tenemos que tener aparte principios y valores, ¿cierto? Y saber respetar a la otra persona, dependiendo nuestro origen, la identidad de género y todo, pues con lo que conlleva, hay que respetar y saber vivir en sociedad. Así es, Vane. Bueno, por acá te quiero preguntar también cuáles son los tabús específicos en diferentes culturas y cómo varían en todo el mundo. Bueno, hay muchos tabúes específicos en todo el mundo, ¿cierto? Hasta algunos que uno ni siquiera tiene la idea todavía de que existe. Pero, por ejemplo, hay en algunas culturas eh, que cuando el hombre se casa tiene que salir con un paño blanco a que la mujer sangró para ser y que era virgen, ¿cierto? Entonces, bueno, eso varían. También existe lo de llegar virgen al matrimonio, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que hay muchos tabú que todavía existen y pues hay muchos en el mundo, eso es una pregunta muy amplia. Ay, sí, Vanessa, nunca la había escuchado. Lo que dices del pañuelo, increíble, es que con tantas culturas. Bueno, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú qué consideras que qué medidas podrían tomar para abordar y cambiar las actitudes hacia los tabús sexuales en la sociedad actual? Pues la educación sexual, eso es algo fundamental. Yo creo que si empezamos a educar a la sociedad, a que de pronto no vean, como yo les decía, el sexo como algo satanizado y porno, desde ahí comenzamos a derrumbar muchos tabú. Así es, Van, esto es algo muy importante, la sexualidad, hablarla desde casa con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares, es algo fundamental que desde pequeños tenemos que, mejor dicho, inculcarles a ellos. Bueno, yo por acá, Vane, también te quiero preguntar, ¿tú cuáles consideras que son la influencia de la edad en la percepción y la conformidad con los tabús sexuales? ¿Consideras que hay diferencias generacionales significativas?
Por supuesto que hay mucha diferencia en las generaciones, en cómo se veía antes la sexualidad, cómo se ve ahora, ¿cierto? Empezando desde que las mujeres antes pues no tenían como el derecho de sentir el placer. Entonces empezando desde ahí sí se ven muchas diferencias de generaciones. Y respondiendo lo que me dices, obviamente sí hay mucha influencia en esta generación, más que todo por las redes sociales. Tenemos tanta información pero tan mala que por eso encontramos tantos adolescentes hoy en día con tantos problemas en el aspecto sexual y eso involucra la orientación sexual, tantas cosas que hoy en día se están viendo. Vane, ¿cómo consideras que afectan los tabús sexuales a las personas del LGBTQ en comparación con las personas heterosexuales? Sí, claro, los tabúes sexuales pueden afectar más a las personas LGBT, más que todo por la falta de educación sexual que hay en nuestro país y eso lo podemos ver en todo el bullying que se está viendo para estas personas. Vane, ¿tú qué piensas de cuál es la relación entre los tabús sexuales y la educación sexual en las escuelas? ¿Debería abordarse más abiertamente la educación sexual? Sí, claro, por supuesto que en las escuelas deberían de abordar más el tema sexual porque en las escuelas lo único que hacen es, ay, que llegan lo máximo es a decir de lo de los condones, el embarazo, pero obviamente la sexualidad tiene muchísimas más cosas que sí considero que sería muy importante que en los colegios se hablara. Bueno, Vane, acá también te queremos hacer esta pregunta que nos parece como muy importante, que cuáles son los desafíos que enfrentan las personas con discapacidades en relación con los tabús sexuales y la expresión de su sexualidad. Bueno, la discapacidad depende de dos cosas. Si fue que nació así, pues ya la persona pues tiene el hábito de estar así, ¿cierto? Entonces va a sentir de diferentes maneras, el cuerpo es tan inteligente que va a tener erotizada diferentes partes y va a poder disfrutar de sexualidad. Ya si de pronto al tiempo fue que quedó una discapacidad, pues obviamente cada persona de esas tiene que tener un tratamiento con una psicóloga, con una sexóloga para volver a despertar como esa seguridad en él. ¿Por qué? Porque supongamos si fue un chico que tuvo un accidente en una moto, le cortaron el pie, pues él no va a tener la misma seguridad para estar con su pareja, ¿cierto? Va a sentir vergüenza. Entonces todo es como un proceso. Vane, ¿cómo consideras que influyen los tabús sexuales en la salud mental de las personas, especialmente en lo que respecta a la vergüenza y la culpabilidad? Si existen tabúes sexuales que son más dañinos que beneficios, pues realmente los tabúes sexuales dependen como de cada persona como lo esté viendo. Yo creo que por ejemplo un tabú que le hace mucho daño a la sociedad es el de la masturbación, que dicen que algunos por religión es pecado, o por ejemplo las mujeres que ven a los hombres masturbándose dicen que es porque no la desean. Entonces yo creo que la masturbación sería un tabú que creo que sí es dañino a la sociedad. No sé si de pronto respondo eh, esa pregunta de esa manera. Vane, ¿cuáles son las consecuencias de los tabús sexuales en las relaciones de pareja, incluyendo la comunicación y la intimidad? Los tabúes sexuales influyen mucho en una pareja cuando no hay comunicación. Por eso la importancia de la pareja en siempre expresar lo que siente, lo que no le gusta y no pretender de que la pareja es adivina en el aspecto sexual. Entonces influye mucho tanto si no hay una buena comunicación y directamente con la intimidad. Vane, ¿cuál consideras que es el impacto de la pornografía en la percepción de los tabús sexuales? ¿Puede contribuir a desafiar o perpetuar esos tabús? Bueno, el impacto de la pornografía en la percepción de los tabúes sexuales es demasiado alta porque yo siempre he dicho que la pornografía es como una película de terror. Detrás de todo eso pasan muchas cosas, ¿cierto? Y no es la realidad. Entonces, obviamente, como no hay educación sexual, entonces la gente, el 80% se ha basado en la pornografía. Entonces vemos cuerpos maravillosos, vemos pues los super queer, vemos pieles perfectas, entonces por eso
puedo decir que la pornografía sí le ha hecho demasiado daño a la mente erótica del ser humano. Así es, Vane, tienes toda la razón. Y hay personas que se frustran mucho por esto, por ver eso, no ser así, no hacer lo que muestran. O sea, eso tiene un impacto demasiado fuerte. Entonces esos temas sí es bueno que las personas lo sepan, que muchas cosas que muestran en las películas y eso, todo eso es algo irreal. Bueno, Vane, por acá también queremos preguntarte, ¿tú consideras que existen tabús sexuales que son más dañinos que beneficiosos? ¿Cuáles deberían ser cuestionados y desafiados en la sociedad? Si existen tabúes sexuales que son más dañinos que beneficios, pues realmente los tabúes sexuales dependen como de cada persona como lo esté viendo. Yo creo que, por ejemplo, un tabú que le hace mucho daño a la sociedad es el de la masturbación, que dicen que algunos por religión es pecado, o por ejemplo las mujeres que ven a los hombres masturbándose dicen que es porque no la desea. Entonces yo creo que la masturbación sería un tabú que creo que sí es dañino a la sociedad. No sé si de pronto respondo eh, esa pregunta de esa manera. Sí, Vane, está perfecta. Bueno, Vane, y la última pregunta que te queremos hacer es cómo se pueden promover conversaciones más abiertas y saludables sobre la sexualidad en la sociedad sin eliminar la importancia de ciertos límites. Pues yo considero que se puede promover las conversaciones sexuales desde un ambiente de verlo más natural, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando tú empiezas a hablar de sexo bueno, sexualidad, erotismo, y lo ves, es más que todo como le pones como ese morbo, yo creo que ahí es donde la conversación se entorna a otro aspecto, ¿cierto? Pero si comenzamos a ver una educación sexual más diferente, creo que empieza la sociedad a verlo totalmente diferente, desde los colegios, desde la casa, por ejemplo, los propios padres, algo tan sencillo que los padres llamen a las partes genitales de sus hijos como son, ¿cierto? Pero son como, ay, la florecita, el amiguito. Yo creo que desde muy chiquito llamarlos como son, para que el niño empiece su crecimiento viendo la parte sexual, su cuerpo natural y obviamente con respeto. Bueno, Vanessa, queremos agradecerte por haber estado en nuestro podcast el día de hoy, por haber respondido todas nuestras preguntas. De verdad que ha sido un tema súper bueno y sé que también las personas aprendieron muchísimo de él, así como nosotros. A ustedes, Melissa, muchas gracias por la invitación. Espero que las personas les haya servido escucharme y aprender de estos temas. Bienvenidos de nuevo a Rompiendo el Silencio. Soy Melissa Sepúlveda y en este segundo episodio continuaremos explorando el erotismo desde una postura psicológica en la sociedad. Hoy abordaremos dichos temas indagando en los misterios de la mente humana y cómo se relaciona con la sexualidad y el deseo. La sexualidad y el erotismo son temas que han sido históricamente tabús en la sociedad, pero es hora de abrir un espacio para comprender cómo funcionan en nuestras mentes. En este episodio investigaremos la psicología detrás del erotismo, explorando preguntas como cómo se forma nuestra sexualidad, cómo se desarrollan nuestras fantasías y cuál es el papel de la cultura en la configuración de nuestros deseos. En este capítulo de nuevo nos va a estar acompañando la sexóloga clínica Vanessa Uribe. Queremos empezar preguntándote cómo define la psicología el erotismo y qué papel juega en la vida humana. Emilio, Carolina y Melissa, muchas gracias nuevamente por la invitación. La psicología define el erotismo como esa actitud que tenemos frente a la vida, despertar esos sentidos para experimentar sensaciones que provocan pasión por algo o por alguien. Bueno, Vane, por acá queremos preguntarte cuáles son las diferencias entre el erotismo y la sexualidad en términos psicológicos. La diferencia entre el erotismo y la sexualidad es que encontramos que el erotismo es la cualidad de ser eróticamente estimulante o excitante. Es una cualidad que provoca sentimientos y deseos sexuales, mientras que la sexualidad, bueno,
tiene un término muy amplio que abarca todos los deseos, comportamientos, fantasías sexuales de una persona y también incluye la forma en que nosotros los individuos nos vemos a nosotros mismos en relación con nuestro propio concepto de sexualidad. Y yo creo que desde ahí parte la gran diferencia, o sea, nuestra sexualidad comienza desde nuestro sentir, de la manera en que nos vemos. Así es, Vane, eso es muy importante lo que tú dices, de la manera en que nos vemos. Vane, también quiero preguntarte, ¿cuál consideras tú que es la influencia de la cultura y la sociedad en la percepción y expresión del erotismo? La influencia de la cultura y la sociedad hoy en día sobre la percepción de la expresión del erotismo es demasiado marcada porque las personas están confundiendo el erotismo con la vulgaridad, ¿cierto? Y es una lineecita que hay que saberla reconocer. El erotismo es esa magia, ¿cierto? Es esa expresión y ya los jóvenes hoy en día lo están llevando a que todo es desnudez, a confundirlo tanto hasta con la pornografía. Eso es muy cierto, Vanessa, lo que nos dices. Vane, ¿cómo se desarrolla la atracción erótica en el individuo a lo largo de su vida? Bueno, para hablar del desarrollo de la atracción erótica en el individuo a lo largo de su vida, chicos, es algo muy amplio, pero yo lo diría que en mayor grado es una medida subjetiva que depende de la percepción de cada uno, ¿cierto? Del interés que cada persona vaya obteniendo de aquel sujeto o cosa, porque también vemos y que pueden erotizarse con objetos, ¿cierto? No solo personas. Entonces sería un tema muy amplio, pero yo diría que al pasar la vida de cada persona, pues se va erotizando de ciertas cosas, de la manera en que ve la vida, de lo que escucha, y cada uno se va erotizando de cierta manera. ¿Cuáles son los factores psicológicos que contribuyen a la formación de las preferencias eróticas y los fetiches? Bueno, las preferencias eróticas y los fetiches vienen desde esa necesidad del ser humano de sentir sensaciones diferentes, de lo desconocido, ¿cierto? De jugar un poco con esa imaginación. El fetichismo pasa a ser una enfermedad siempre y cuando tenga ya una forma recurrente y constante de ser ya algo que necesita en su vida, ¿cierto? Como sexóloga siempre defino que los fetiches no son malos mientras ya este fetiche o esta forma de hacer alguna actividad erótica no esté involucrando tu actividades normal de la vida, ¿cierto? Esto influye si está influyendo en tu trabajo o en tu relación de pareja o en tu relación contigo mismo. De ahí viene el aspecto psicológico del fetiche y de una actividad erótica. Lo definiría así, como algo que el ser humano le gusta, siempre algo nuevo, algo curioso, como somos los seres humanos, siempre va a tener esa atención. Así es, Vane, las cosas son buenas siempre y cuando no sean en exceso. Bueno, Vane, por acá quiero preguntarte qué papel juega la psicología en la comprensión de las parafilias y las prácticas sexuales no convencionales. Pues lo comprendemos desde la niñez, ¿cierto? Nosotros no analizamos esa parafilia y esa práctica sexual desde el momento y juzgamos, sino que nos devolvemos en esa crianza, ¿cierto? En qué pasó, desde a dónde viene esa parafilia o esa práctica sexual, porque todo tiene un porqué y para qué. No es que esa persona le gusta esa parafilia porque sí, sino que todo tiene un trasfondo y desde ahí es donde vienen nosotros los psicólogos a entrar y a mirar realmente qué fue lo que desató esa parafilia o esa práctica sexual. Vane, ¿cuáles consideras tú que son los efectos psicológicos de la pornografía en la percepción del erotismo y la sexualidad?
Bueno, los efectos psicológicos de la pornografía en la percepción del erotismo y la sexualidad son muchos, más si estamos en un país donde, como te había dicho, no hay educación sexual. Entonces, la mayoría de personas, el 80% de la población, se basan en la pornografía, ¿cierto? Entonces creen que la mujer siempre va a estar con el libido alto, los supercuerpos, la perfección, los superorgasmos. Entonces, esto hace, yo siempre digo que la pornografía es como una película de terror, como El Exorcismo, que realmente todo eso detrás de una película de terror tiene muchos efectos. Es lo mismo la pornografía, ¿cierto? Está muy alejado a lo que la realidad es de la sexualidad y el erotismo. Así es, Vane, es toda una fantasía. ¿Cómo te parece a ti que influye la psicología en la dinámica de poder en las relaciones eróticas y la dominación, sumisión? Bueno, el erotismo va muy ligado a la salud mental, ya que si una persona se encuentra estresada, llena de ansiedad por diferentes aspectos de su vida, pues el chip del erotismo no se va a encender, ¿cierto? Yo siempre he dicho que el erotismo, la sexualidad, todo ese conjunto es como un hilito conector, ¿cierto? De nuestra mente a nuestra parte íntima. Entonces, si nuestra mente, que es nuestra salud mental, no está equilibrada y está llena de estrés, está llena de ansiedad, pues no va a haber el erotismo ni el libido alto. ¿Qué impacto consideras que tiene la educación sexual en la formación de actitudes y comportamientos eróticos? Muchísimo. Más que todo aquí en nuestro país no hay educación sexual, por eso es que vemos tantas hoy en día actitudes y pensamientos que no tienen nada que ver realmente con el erotismo, con la sexualidad, ¿cierto? Porque no hay educación. Donde nuestro país realmente hubiera educación sexual, hubiera otra formación de actitudes y comportamientos eróticos. Así es, la desinformación. ¿Cómo consideras, Vane, que se abordan en la psicología los desafíos sexuales en parejas, como la disfunción eréctil, la anorgasmia o la falta de deseo sexual? Bueno, los desafíos sexuales como la disfunción eréctil, la anorgasmia, la falta de deseo sexual, los tratamos principalmente desde la mente, ¿cierto? Saber qué patrones, qué creencias, qué tabú las personas han tenido o qué experiencias han tenido que han hecho que tengan en este momento esos factores problemáticos para tener una vida plena sexualmente. Vane, ¿cuáles consideras tú que son las simplificaciones psicológicas de la infidelidad y el engaño en las relaciones eróticas? Bueno, las implicaciones psicológicas cuando una persona vive la infidelidad y el engaño es mucho, porque inmediatamente esa persona cree que hay un problema en ella, entonces se le baja la autoestima, por ende las relaciones eróticas e íntimas empiezan a bajar porque ella ya cree que ella o él creen que tienen un problema. ¿Cómo consideras que se relaciona el erotismo con la salud mental, incluyendo la gestión del estrés y la ansiedad? Bueno, el erotismo va muy ligado a la salud mental, ya que si una persona se encuentra estresada, llena de ansiedad por diferentes aspectos de su vida, pues el chip del erotismo no se va a encender, ¿cierto? Yo siempre he dicho que el erotismo, la sexualidad, todo ese conjunto es como un hilito conector, ¿cierto? De nuestra mente a nuestra parte íntima. Entonces, si nuestra mente, que es nuestra salud mental, no está equilibrada y está llena de estrés, está llena de ansiedad, pues no va a haber el erotismo ni el libido alto. Vane, ¿cuál consideras tú que es el papel que juegan los sueños eróticos y las fantasías en la vida psicológica de una persona? Bueno, yo creo que los sueños eróticos y las fantasías en la vida psicológica de una persona es un papel muy importante, juegan un papel muy importante porque yo siempre he dicho que es como lo que la persona desea hacer pero no puede hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una fantasía que sea, no sé, estar con el profesor, un ejemplo, ¿cierto? Eso ella sabe que no va a pasar, pero en su fantasía ella se lo imagina. O cada fantasía que tenga una persona, pues queda en su mente, ¿cierto? Yo digo que
pues menos mal uno no puede leer la mente de la otra persona, porque imagínate, yo creo que las fantasías y los sueños eróticos es de cada uno y todos tienen fantasías y sueños eróticos, entonces yo creo que es un papel muy fundamental en la vida de cada uno. Obviamente hay sueños y fantasías que cada uno tiene a otros niveles, que eso ya sería pues otro tema, pero yo creo que todos tienen sueños y fantasías y es muy normal. Vane, ¿cuál consideras tú que es el impacto de las experiencias traumáticas en la vivencia del erotismo y la sexualidad? Bueno, el impacto de las experiencias traumáticas en la vivencia del erotismo y la sexualidad es muy alta, porque si nos venimos a enfocarnos en experiencias como violaciones en la niñez o bueno, en la vida adulta también, pues va a cambiar de inmediato el chip del erotismo y la sexualidad. Yo como sexóloga veo mucho este caso y obviamente no solamente de violaciones, sino de experiencias con ex, ¿cierto? No solamente de maltrato físico, sino psicológico. Eso hace que la persona inmediatamente cambie el chip de su sexualidad y de cómo vive el erotismo. ¿Cuáles consideras tú que son las implicaciones de la orientación sexual en la vivencia del erotismo y la identidad de género? Bueno, son muchos los desafíos psicológicos y emocionales que enfrentan las personas que experimentan conflictos entre su deseo erótico y sus valores personales o sociales, ¿cierto? Acá estamos hablando de, por ejemplo, personas que les llama la atención su mismo género, pero no puede por el que irá, por su familia. Entonces resultan viviendo una vida falsa, ¿cierto? Porque no se puede decir que realmente no me gusta esto a como lo dice la sociedad que lo tienes que vivir. Entonces, realmente sí han habido muchos desafíos. Hoy en día, pues, la gente de pronto está siendo más consciente de buscar su libre expresión, pero sigue siendo un desafío y un gran tabú. Y por eso también hay muchas personas que son infelices porque están con parejas que por sociedad tocó, pero que realmente no se sienten bien. ¿Cuál consideras, Vane, que es el papel de la neurociencia en la comprensión de la respuesta sexual y el erotismo? El papel de la neurociencia en la comprensión de nuestra respuesta, sea sexual o erótica, es muy fundamental. Yo creo que como les estaba diciendo ahorita, pues se mandan mensajes desde nuestro cerebro, ¿cierto? Y ahí es donde irradia nuestro apetito sexual, la eyaculación precoz, la lubricación. Entonces es como si fuera un rompecabezas. A veces las personas separan la sexualidad por un lado y el erotismo por el otro, pero todo conecta, todo conecta y viene desde nuestra mente, nuestro funcionamiento y nuestra comprensión de lo sexual y el erotismo. Vane, ¿cómo consideras que influye la percepción cultural y religiosa en culpa y la vergüenza relacionadas con el erotismo? Bueno, la manera que influye la cultura y la religión en la percepción del erotismo, más que todo por la vergüenza, es mucha, ya que por la religión pues ha sido un papel y aquí no estamos pues como para meternos mucho en si es culpable o no la religión, pero obviamente por tanto tabú que se le ha visto a la sexualidad, pues ha hecho que el avance de, por ejemplo, la mujer conocer su cuerpo sea un poco más lento, ¿cierto? Entonces a la mujer no conocerse hace que pues no viva el erotismo como lo debe vivir. Entonces influye muchísimo lo que sea la cultura y la religión para poder vivir libremente el erotismo. Obviamente, cuando digo libremente el erotismo no lo estoy llevando a un libertinaje, porque eso es completamente diferente, pero sí a conocerse, porque la gente, más que todas las mujeres, nosotras no nos conocemos nuestro cuerpo por la vergüenza, porque desde niña eran como, tápese, siéntese bien, ¿cierto? Entonces era como, bueno, esto es pecado, o sea, tocarme es pecado, verme es pecado. Entonces sí ha influido muy fuertemente tanto la cultura como la religión. Vane, ¿cuáles consideras que son los desafíos psicológicos y emocionales que enfrentan las personas que experimentan conflictos entre sus deseos eróticos y sus valores personales o sociales?
Bueno, son muchos los desafíos psicológicos y emocionales que enfrentan las personas que experimentan conflictos entre su deseo erótico y sus valores personales o sociales, ¿cierto? Acá estamos hablando de, por ejemplo, personas que les llama la atención su mismo género, pero no puede por el que irá, por su familia. Entonces resultan viviendo una vida falsa, ¿cierto? Porque no se puede decir que realmente no me gusta esto a como lo dice la sociedad que lo tienes que vivir. Entonces, realmente sí han habido muchos desafíos. Hoy en día, pues, la gente de pronto está siendo más consciente de buscar su libre expresión, pero sigue siendo un desafío y un gran tabú. Y por eso también hay muchas personas que son infelices porque están con parejas que por sociedad tocó, pero que realmente no se sienten bien. ¿Cómo se relaciona, Vanessa, crees tú, el erotismo con autoestima y la imagen corporal? Bueno, dependiendo del autoestima que tú tengas, viene muy ligado al erotismo, ya que la manera que tú te sientas, cómo te ves en el espejo, cómo te expresas, la seguridad que tú tengas con tu imagen corporal, pues vas a estar más erotizado con tu cuerpo y más seguro si vas a estar con una pareja y contigo mismo. Por eso siempre en terapia de sexología se trabaja mucho el autoestima, el amor propio, ¿cierto? Porque si no hay autoestima, si no hay amor propio, pues no va a haber un alto nivel de erotismo ni de sexualidad. Y esto viene muy ligado también a las inseguridades, a todo lo que hemos hablado, a los tabú, a las crianzas. Entonces yo creo que para finalizar, pues habría que hacer como un rompecabezas y entender que el ser humano es un rompecabezas y que todo está ligado. No es que la sexualidad va muy aparte, el erotismo va muy aparte, sino que todo es un conjunto, comenzando desde nuestra crianza y abordando todas las inseguridades y los tabús. Bueno, Vanessa, queremos agradecerte por haber estado en nuestro podcast el día de hoy, por haber respondido todas nuestras preguntas. De verdad que ha sido un tema súper bueno y sé que también las personas aprendieron muchísimo de él, así como nosotros. Gracias a ustedes por la invitación a Rompiendo el Silencio, fue todo un gusto. Sean bienvenidos y bienvenidas a Rompiendo el Silencio. Soy Carolina Guisao y en este, nuestro tercer episodio, seré quien dirija este espacio. Hoy vamos a continuar comprendiendo y conversando sobre la sexualidad en la sociedad actual. En este capítulo vamos a hablar sobre un tema que a mi parecer es muy poco mencionado pues actualmente, y es el tema de las parafilias, esos deseos y atracciones sexuales que a menudo se mantienen ocultos a la sombra debido pues precisamente a ese estigma social y a esa carga que tienen ante los ojos pues de la misma sociedad. Hablar de parafilia sigue siendo un tabú y en este episodio pues vamos a ahondar un poquito más en este vasto y extenso mundo de la sexualidad desde este tema que es solamente el pico, un piquito de un iceberg que es realmente gigante y lleno de contrastes y matices como lo es la sexualidad. Entonces, hablando pues de parafilias, vamos a tratar de conocerla, comprenderla desde una perspectiva psicológica y social, qué son realmente las parafilias y cómo se van manejando en la vida cotidiana. Y bueno, en días pasados habíamos publicado en nuestras redes sociales una cajita de preguntas respecto al tema y fueron ustedes mismos quienes nos dieron las preguntas para desglosar, para conversar el día de hoy. Ustedes son pues muy participativos, habían demasiadas, pero entonces escogimos como las más repetitivas y a las que les quisimos como dar un mayor trasfondo en este episodio. Aparte pues contamos con una invitada especial que pues de la mano de ella le vamos a dar respuesta a estas dudas e inquietudes. Entonces bienvenida a esta amiga del alma, psicóloga graduada de la Universidad Católica Luis Amigó, mi querida Natalia.
Buenas tardes, mi nombre es Natalia Vallejo, estoy muy agradecida porque me invitaron a este espacio. Agradezco específicamente a Melissa, a Caro y a Emilio que me invitaron a participar de este. No, pues Nata, somos nosotros los que estamos agradecidos de tenerte con nosotros el día de hoy en este espacio. Bueno, como ya había mencionado, tenemos unas preguntas que hicieron pues las personas que nos han escuchado mediante nuestras redes sociales, así que vamos a tratar de ser lo más claros, lo más concisos para que este tema que puede causar mucho revuelo quede como así bien comprendido y podamos tratar de entender y conocer un poco más acerca del tema. Entonces, bueno, la primera pregunta, que sería como la más principal, por decirlo de alguna manera, es ¿qué se entiende por parafilias? Específicamente es un patrón de comportamiento sexual en el que la persona se siente sexualmente atraída, valga la redundancia, o excitada, satisfecha o alcanza una gratificación sexual a través de objetos, situaciones, actividades o estímulos que son atípicos o inusuales, en términos de lo que generalmente se considera deseable o normativo dentro de una sociedad. Estas preferencias sexuales son atípicas, pueden ser resistentes a lo largo del tiempo, pueden interferir con la capacidad de adaptarse a la sociedad o impedir que mantengan relaciones interpersonales a largo plazo. No, pues eso de las relaciones interpersonales sí puede ser un poco más complejo porque hay que comprender que hay parafilias de distintos tipos y que pues muchas de ellas no van siendo como tan aceptadas en la sociedad, por no decir la mayoría, por lo que contienen, por lo que implican, por lo que las personas pues como que hacen o actúan en base a la parafilia o al deseo que sientan pues o que tengan. A ver, en cuanto a esto, ¿cuáles vendrían siendo como las parafilias más comunes? ¿Cuáles vendrían siendo las menos frecuentes? Bueno, yo diría que específicamente las más comunes serían el fetichismo, el voyerismo, el sadismo, el masoquismo, que si damos como precisión, por ejemplo, el voyerismo es esa excitación sexual que se tiene por observar personas desnudas que involucran directamente actividades sexuales. Si hablamos, por ejemplo, de una de las problemáticas más comunes y que también hace parte de las parafilias, sería la pedofilia, que es esa excitación sexual por los menores. Si hablamos ya de, digamos, parafilias menos comunes, serían la necrofilia y la zoofilia, y parte de aclarar que estas varían dependiendo de la gravedad o el alcance que se tengan las mismas. Es decir, no es lo mismo, digamos, que una persona pueda llegar a un acuerdo con otra en cuanto, por ejemplo, el sadismo y masoquismo, que es como esa implicación sexual de causar dolor o humillación al otro y que el otro acceda a eso, o como podríamos nombrar anteriormente la necrofilia, que sería tener relaciones sexuales o sentir excitación sexual con un cadáver. Depende de la gravedad o de la asequibilidad que se tenga, digamos, a esta parafilia específica. Que todo va de un consenso, ¿no? Pues yo opinaría que hay parejas o hay situaciones pues en relaciones en donde se permiten pues como que las parejas van teniendo como límites entre sí de lo que pueden tolerar y de lo que no pueden tolerar. Y en cuanto pues a lo que mencionas de la necrofilia, de la pedofilia, pues que son algunas más mencionadas porque hay un montón de filias en general. Pero sí, esas pues en general yo creo que son las que mayormente conocemos, de las que más hemos escuchado hablar y de las que todo el mundo pues como que también tiene su estigma, por lo mismo que por lo que connotan dichas actividades y dichos modos de tener placer. Pero bueno, Nata, entonces eso me lleva como a la siguiente pregunta para el día de hoy. ¿Cuál vendría siendo entonces la diferencia entre una parafilia y una preferencia sexual no convencional? Inicialmente las parafilias a menudo involucran objetos o situaciones que no son típicas considerándolo dentro de la sociedad o que no puedan, digamos, según el pensamiento de una sociedad, generar excitación. Y por eso se separan de, digamos, esas preferencias sexuales no convencionales, ya que estas, a pesar de que se nombran como no convencionales, se puede llegar a un acuerdo con el otro de que se permitan dentro de un acto sexual, como por ejemplo el bondage,
en este caso, digamos, el poliamor, que se refiere, digamos, a estas parejas que quedan en un acuerdo de tener relaciones sexuales o una relación afectuosa en términos románticos con otra, y hay ese acuerdo entre adultos y no está como ese factor de riesgo entre una parte y la otra, sino que hay un mutuo acuerdo. Entonces yo diría que esa sería la parte fundamental de la diferencia entre una u otra y la percepción que pueda tener la sociedad de esta. Ese sería el punto como más importante a identificar dentro de una parafilia. La parafilia es algo que usualmente es señalado por la sociedad. En cambio, una preferencia sexual no convencional pues simplemente se sale de una normatividad, pero no suele ser señalada por el otro. Bueno, pues es que si hay como mencionamos pues en la pregunta anterior, como lo de los acuerdos del otro, si hay como mucho estigma en cuanto al público en general de cómo se miran este tipo de comportamientos. Entonces, a la hora pues de diferenciarlos, no solo en cuanto a las parafilias, sino también con las preferencias sexuales, mucha gente se cohíbe muchas veces de expresar pues como sus gustos en cuanto pues a las preferencias, por lo mismo, porque pueden ser juzgados en un entorno, pueden ser juzgados en un espacio determinado. Entonces, ¿cómo se viene diagnosticando y cómo se tratan las parafilias en el campo de la psicología? Bueno, en cuanto a los diagnósticos y el trato que se le puede brindar a una persona psicológicamente en cuanto a las parafilias es muy amplio, pero si a grosso modo lo hablamos, sería tanto como la evaluación clínica, para recopilar información sobre los síntomas, la historia personal y sexual de la persona y cualquier factor que nos indique un síntoma desencadenante frente a esa condición que tiene la persona en cuanto a su sexualidad. Digamos que una de las terapias, para decir una específicamente, que puede intervenir estos comportamientos sería la terapia cognitivo-conductual, que se centra en identificar pensamientos y patrones de comportamiento disfuncionales y reemplazarlos por alternativas más saludables o más adaptativas dentro de la sociedad. Esto puede incluir la reestructuración cognitiva y la terapia de exposición. También es importante que entendamos acá que destacar el tratamiento debe ser individualizado y adaptado a las necesidades específicas de la persona. No podemos pretender que una persona que tiene, digamos, un señalamiento social y un comportamiento que quiere cambiar, se exponga de manera social, valga la redundancia, frente a esta condición. Nata, pero ven, ya que tú mencionas eso de las de las teorías conductuales o de la reestructuración cognitiva, de los patrones de comportamiento, yo sí pues quiero saber cómo desde las teorías psicológicas, cuáles vendrían siendo las teorías que intentan explicar el origen de las parafilias en los seres humanos. En este caso, si nos vamos a términos teóricos, también sería un sinfín de teorías que pueden abordar este tema, pero si hablamos de dos específicamente, sería la teoría psicoanalítica, que sería específicamente de Sigmund Freud y sus seguidores, que propusieron que las parafilias podrían ser resultado de conflictos y experiencias tempranas de la infancia, especialmente en la etapa del desarrollo sexual. En estas perspectivas, las parafilias podrían surgir como mecanismo de defensa o formas de expresar los deseos reprimidos. A grosso modo, pues hablamos como de ese tema. Si ya lo tratamos desde la teoría del condicionamiento, esta nos indica que las parafilias pueden desarrollarse a través de un proceso de condicionamiento en el cual la persona pudo haber experimentado excitación sexual en respuesta a un estímulo no convencional o inusual con el tiempo. Esos estímulos atípicos se vuelven asociados a la excitación sexual y posteriormente expresados en la vida adulta. Bueno, ahí que mencionas como lo de las infancias, a mí eso me parece súper teso porque la infancia influye en absolutamente todo. O sea, literalmente todo ser humano hoy en día es lo que hizo desde su infancia, lo que empezó a creer, las determinaciones con las que fue creciendo, los gustos que fue adquiriendo, las experiencias que fue viviendo. O sea,
todo ese conjunto de cosas que vive un mini humano es la base, la construcción, la estructura de lo que es un ser humano adulto hoy en día. Entonces eso me vuela la cabeza increíblemente, porque es algo como muy brutal, como todo, incluso pues las conexiones en el cerebro, las ideologías, los gustos se van formando desde que están como en el vientre. Bueno, eso lo trataríamos como en otro apartado, pero a ver, ¿qué papel entonces van jugando las experiencias infantiles y el desarrollo en la aparición de las parafilias? A ver, ¿qué nos dices tú acerca de eso? Bueno, en cuanto a la infancia, yo creo que lo podemos asociar con el punto anterior, y es esa exposición que pudo haber tenido el infante, que desarrolla en su psique esos deseos sexuales que se expresan posteriormente en la adolescencia y en la adultez. De alguna manera indican ese objeto, esa actividad o esa situación no convencional que genera una excitación sexual. Por eso dicen en todo lado que hay que cuidar las infancias, porque realmente las infancias, los niños son la base real de toda una sociedad, de un futuro, de todo. Es que es demasiado increíble. Yo creo que tengo una admiración tremenda pues por los niños también, porque ellos van aprendiendo todo desde chiquiticos, y eso es lo que va a formar seres humanos, y lo que hagamos con los niños es lo que van a expresar pues en el futuro. Bueno, Nata, pasemos entonces como a la siguiente pues pregunta. ¿Cómo van afectando o cómo afectan las parafilias a las relaciones interpersonales y a la vida cotidiana de quienes las experimentan? Pues, ¿qué relación tiene las parafilias como con las relaciones pues en la vida de pareja, en la sociedad, con el círculo cercano? Bueno, yo creo que en este punto todo parte en el sentido de que tanto esté de acuerdo la pareja en acceder a los deseos de ese otro que presentan dichas parafilias, ya que el no cumplimiento de eso puede influir en un malestar o una insatisfacción sexual. Por otro lado, la persona que convive con el sujeto que tiene la parafilia puede finalizar ese vínculo al no tener la capacidad de acomodarse a este. Entonces es esa no sé cómo nombrarlo, como en el sentido de que no se pueda llegar a un acuerdo con el otro de vivir esa situación sexual y acoplarse a ella. Entonces la persona que de alguna manera, si lo ponemos en una palabra, padece la parafilia, no es tan común que encuentre a otra persona acorde a eso y que puedan tener una satisfacción sexual mutua dentro de ese vínculo. Entonces, en consideración con eso de que sería muy complicado que encuentren pues como alguien con quien se entiendan, con que tengan una satisfacción mutua pues en el vínculo que se esté formando, suponiendo pues en caso tal que una persona diga como, bueno, tengo que cambiar, esto no es lo que quiero porque me voy a quedar solo, o pues no sé qué pasará pues como por la mente de las personas que, como en palabras tuyas dijiste, padecen de la parafilia. Entonces, en caso tal pues que la persona tenga la determinación de cambiar, ¿cuáles son pues como las limitaciones pues de la persona con quien comparte? O sea, ¿cuáles van siendo los riesgos y los desafíos asociados con la expresión de las parafilias en la intimidad de una vida pues de pareja? Creo que se puede nombrar, como lo hemos dicho anteriormente, riesgos sociales en cuanto a un rechazo del otro, riesgos físicos si hablamos de parafilias que impliquen una agresión corporal, o directamente judiciales si dicha parafilia tiene una condena penal en el país en el que el sujeto se encuentre, ya que si hablamos de necrofilia, zoofilia, pedofilia, podemos evidenciar que dichas parafilias tienen usualmente en algunos países, incluyendo el de nosotros, una pena frente a ese acto específico. Ya me surge es como, bueno, si la persona en sí, después de expresar, de ver que pues hay como riesgos con sus gustos, con sus preferencias, que en la intimidad no se va a complacer pues con otra persona porque le va a ser supremamente difícil encontrar a alguien que tenga estos mismos gustos, o que de igual forma tengan un castigo social, como lo mencionabas pues respecto a la necrofilia,
a la pedofilia también, o a ese tipo de filias pues que son pues como castigadas porque tienen una connotación negativa en la que pueden lastimar a otro ser. Entonces las parafilias pueden ser tratadas efectivamente, pueden ser transformadas o son totalmente permanentes pues en los seres humanos que las tienen. Diría yo en este caso que el psicólogo siempre trabaja con el deseo que tiene el otro, por ende sería primordial que el paciente o la persona que busca cambiar ese comportamiento sienta ese deseo por cambiar ese pensamiento, ese deseo sexual, y que tenga ese impulso de cambiar ese tipo de comportamientos, esa forma de pensar, y que obviamente, como lo hemos mencionado anteriormente, hay terapias que permiten esta modificación de dicha conducta bajo técnicas terapéuticas que ya pues en este caso serían identificadas uno a uno con el sujeto que se trate la parafilia. Bueno, muy interesante pues todo esto porque pues igual como lo mencionas, esto vendría siendo más que todo una cuestión de voluntad, como casi todo en la vida. Pues todo, me parece, pues siempre he creído que desde la terapia psicológica los cambios se van a ver siempre y cuando el sujeto esté interesado en que esos cambios se vean reflejados, en esforzarse, pues porque el que no quiere no lo hace y el que quiere pues hace, como quien dice así, el que quiere puede. Pero bueno, Nata, esas serían como las preguntas principales que teníamos para abordar en el día de hoy. Espero pues que quienes nos escuchen hayan comprendido un poco más este tema, que sigan pues pendientes a los próximos capítulos. Y nada, encantados pues de haberte tenido en este espacio, de que compartas esa información con nosotros y nos ayudes como a desglosar todo lo que tenemos pues en este vasto mundo de lo que es la sexualidad y las diferentes ramas que la componen. Entonces, Nata, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio y espero que las respuestas hayan sido acorde a las preguntas realizadas. No, Nata, me parecieron muy bien tus respuestas. Esperamos pues que a quienes nos escuchan también les haya quedado este tema como súper entendido, que pues lo que estamos trabajando es para tratar de desglosar y comprender mejor el vasto mundo de la sexualidad, que tiene un montón de ramas y un montón de subtemas que lo van componiendo, y que a medida pues del tiempo hay unos que se van perdiendo. Entonces la idea pues de este podcast es tener como alternativas de conocimiento para comprender más todo. Ya saben que están pendientes de las redes sociales, por ahí estamos interactuando constantemente, hacemos preguntas, escuchamos sus historias, y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escuchar hasta acá. Recuerden que hoy estuvieron con Carolina y nada, feliz día, muchos éxitos en todos sus proyectos. Chao, chao. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de este podcast. Hoy, en nuestro cuarto capítulo, explicaremos y exploraremos el mundo del hedonismo, un concepto que quizás hemos escuchado antes en distintas partes o distintos espacios, pero pues qué tanto sabemos qué es, qué tanto conocemos del hedonismo, o sabemos qué se practica o con qué se relaciona. Pues bueno, hoy nos adentraremos en la búsqueda del placer y la felicidad y cómo esto se manifiesta en nuestra vida cotidiana. En este episodio desentrañaremos de la mano de nuestro invitado qué es el hedonismo, cuál es su impacto en nuestra sociedad actual, cómo se equilibra la búsqueda del placer y de lo cotidiano. Pero bueno, no siendo más, dejemos que el experto nos explique un poco sobre esto. Demos la bienvenida a Mateo, nuestro invitado para esta sesión. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo Orozco, soy licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Estoy muy contento de que me hayan invitado a este espacio, entonces gracias desde ya. Bueno, Mateo, nos encanta que estés aquí.
Entonces empecemos pues por aclarar lo principal de este tema. ¿Cómo definirías el concepto de hedonismo en términos generales? El concepto de hedonismo en términos generales pues es una doctrina filosófica que tiene como un sentido muy ético, muy moral, y es buscar la felicidad desde la anulación del dolor, una búsqueda constante del placer. O sea, el placer es como la finalidad en sí de la vida. Bueno, si lo dices desde ese punto, supongo que entonces la esencia del hedonismo actualmente pues se habría perdido, se habría como desviado. ¿Cuáles vendrían siendo las ventajas y las desventajas también del enfoque hedonista en la toma de las decisiones individuales? Ya que hablas pues que desde el yo se está evitando o ignorando pues como ciertas circunstancias como para sobrellevar la vida, por decirlo de esa manera. En la sociedad actual, el hedonismo yo creo que se entiende de una manera distinta. Yo creo que en la sociedad actual, primero que cuando se habla de placer, pues lo reducimos muchas veces a lo sexual. Se nos olvida que placer pues es toda aquella experiencia de la vida que simplemente nos aleja del dolor. Y me parece que actualmente se ven en comportamientos que se vuelven muy egoístas. Entonces cuando quiero anular mi dolor, simplemente me vuelvo indiferente ante el dolor también del otro, me vuelvo indiferente ante el sufrimiento, las angustias de los demás. También ignoro las propias, entonces siento que el hedonismo actualmente es como un abstraerme de la realidad, ignorar como lo que siento, ignorar lo que está pasando, y el hedonismo se ha convertido más en eso, como en una indiferencia. Bueno, considerándose el hedonismo como lo mencionaste, de que el placer es la finalidad pues, de la vida, ¿qué puedes evidenciar o qué ejemplos nos podrías dar de comportamientos hedonistas que observes en la sociedad actualmente desde tu perspectiva? Yo pienso que las ventajas del hedonismo para tomar decisiones individuales es pues esa capacidad como listo, ¿qué es lo que yo quiero ser feliz. Entonces las decisiones que tomo a partir de ahora van a buscar que mi vida, o la finalidad de todo lo que yo haga, es que en mi vida haya felicidad, haya placer. Y si puedo evitar el dolor y el dolor también de otros, pues sería muy chévere. Pero en las desventajas está, como lo decía en la pregunta anterior, que haya de pronto un sentimiento de egoísmo, que yo diga como, bueno, como quiero evitar mi dolor, pues simplemente no me importan los demás. Me vuelvo muy egoísta, me vuelvo individualista, me vuelvo egocéntrico por pretender alejarme de los demás, o a pretender más bien alejarme del dolor de los demás o el dolor que yo mismo me puedo causar. Bueno, eso que mencionas como de alejarse de los demás incurriría como en un egoísmo, como en algo muy, muy del yo, que iría desde el ego. ¿Cómo crees entonces que el hedonismo podría influir en la cultura del consumismo en la sociedad, considerando pues que el consumismo también iría como un poquito de la mano del ego, del tener, del comprar, del necesitar? En la actualidad, el hedonismo puede influir mucho en el consumismo, porque pretendemos entonces que al consumir mucho haya placer, al consumir mucho entonces me estoy como alejando de una realidad, y entonces empiezo a comprar simplemente como para satisfacer ciertas necesidades que son innecesarias. Son necesidades que nos vamos generando como para sentirnos bien, para creer que todo está bien, para distraernos, es decir, para poner la mirada como en otra parte y no en el enfoque real de nuestra vida para que haya felicidad absoluta. Entonces, el hedonismo con el consumismo se relaciona muchísimo actualmente por eso, porque pretendemos que con el comprar mucho, con el consumir mucho, con el malgastar mucho, hay placer, olvidándonos del verdadero sentido del hedonismo, que es más bien que en mi vida no se genere tanto dolor. Si vamos a hablar como de que en la vida pues no hay que generar como tanto dolor, como irnos por ese lado del hedonismo, de ni siquiera, pues yo considero que ni siquiera sería como sentir el placer, sino más bien por el hecho de no sentirse mal. Entonces, ¿cómo se relacionaría o bueno, cuál es el papel
de la búsqueda del placer en la satisfacción de las necesidades humanas en la sociedad actual? El papel de la búsqueda del placer en la satisfacción de las necesidades humanas en la sociedad actual, yo pienso que es como realmente asumir una vida de placer, o más bien una vida plena que busca la felicidad, una vida que se enfrenta como, bueno, el ser humano tiene ciertas necesidades, pero en el hecho de suplirlas es donde está el verdadero placer, donde está, digamos, la plenitud del ser humano como ser humano, más que en cualquier otra situación. Pongamos un ejemplo. ¿Dónde está el placer de una persona que está cansada? Pues en poder descansar. ¿Dónde está el placer de una persona que siente hambre? Pues en poder comer. Entonces, en suplir esas necesidades está como el sentirse verdaderamente feliz, está como en la felicidad de la persona, porque si una persona pues no suple esas necesidades, no se siente feliz y ahí no hay una vida plena. Mateo, ya que mencionas esto, el asunto pues de la felicidad y de la vida plena, ¿cómo se va relacionando el hedonismo con la búsqueda de la misma felicidad pues que has mencionado en la sociedad actual? La felicidad pues es un concepto demasiado amplio, muy difícil de contestar porque pues en muchos casos puede ser muy objetiva. Bueno, nosotros como seres humanos buscamos una felicidad en ese satisfacer las necesidades, en esa búsqueda de placer, en el hedonismo como tal, pero también es un concepto demasiado subjetivo porque pues esas necesidades, ese placer pues depende de cada persona. ¿Qué es lo que a mí me genera placer? ¿Qué es lo que a mí me genera, o cuáles son las necesidades que yo tengo reales en este momento y no las necesidades que me voy inventando, por así decirlo, nada más por distraerme, sino cuáles son esas necesidades reales? Entonces, el hedonismo actualmente pues es lo que nos ayudaría a que de verdad busquemos nuestra felicidad. Bueno, ¿qué es lo que necesito realmente? ¿Qué es aquello que me genera dolor realmente? Y quiero insistir en algo que he dicho antes, y es que el hedonismo debería tener como una mirada también hacia el otro. Bueno, ¿qué me genera dolor a mí? ¿Qué me genera dolor al otro? Y evitar todo eso. Buscar mi placer, buscar el placer del otro, buscar el placer de quienes me rodean, buscar el placer de todas las personas del mundo y de alguna manera ir como generando mi felicidad y la felicidad de otros. Es que sí viene siendo un concepto mucho más amplio porque pues como se dice, como es, la felicidad es totalmente subjetivo. Lo que a mí me puede dar placer y felicidad puede que a ti te genere incluso hasta tristeza o que sea algo totalmente opuesto, que tengamos ideas y percepciones muy distintas. A ver, ¿podrías mencionarme ejemplos de filósofos o pensadores que hayan abogado por el hedonismo a lo largo de la historia, pues que lo hayan estudiado, que tengan pues teorías sustentadas? Bueno, es bien curioso porque yo siento que filósofos que hayan como apoyado de alguna manera el hedonismo, pues serían muchos. Cuando hablamos de hedonistas, pues nos centramos mucho en los griegos y pensamos en Epicuro, que sentía que precisamente lo que hacía la filosofía era sanar el alma de esas enfermedades que nos hacían sentir dolor, enfermedades del alma propiamente, que nos hacían sentir dolor. Por eso esa frase de en vano es toda filosofía que no contribuya a aliviar el alma. Pero todo filósofo que haya hablado de lo que el hombre realmente necesita, lo que el ser humano necesita, pues apoya de alguna manera esta naturaleza del hedonismo. Pongamos el ejemplo de algún existencialista, no sé, Sartre, incluso en medio de su pesimismo, en medio de aquel sentir que nosotros pues vivimos en medio de dos nadas, pues entonces esa nada antes de la existencia y esa nada después de la existencia nos pone en un lugar donde, bueno, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Lo que tenemos ahora, que es la vida, pues de alguna manera ser felices. Cualquier otro, supongamos, no sé, Simón de Beauvoir, cuando piensa en las necesidades de las mujeres, en cómo la mujer necesita reivindicarse como sujeto, pues lo que está haciendo es, está observando que hay unos seres humanos que se han, digamos, sumergido en un dolor, han olvidado esa búsqueda de placer o se les ha prohibido esa búsqueda de placer, como fueron las mujeres durante tantos siglos,
y dice, bueno, ¿cuál es el hecho de reivindicar a la mujer? ¿Cuál es el hecho de darle los derechos que le corresponden a la mujer? Pues es de alguna manera decirle, bueno, usted puede buscar su placer. ¿Cómo evita su dolor? ¿Cómo hace que usted se vuelva a sentir persona, se vuelva a sentir ser humano y desde ahí pueda ser feliz? Bueno, ahondando en el tema pues de los seres humanos y de de cómo se busca ser feliz cada uno, desde este ámbito, desde este punto, de qué manera el hedonismo puede afectar las relaciones interpersonales y la ética en la sociedad. Yo pienso que el hedonismo puede afectar las relaciones interpersonales y éticas en la sociedad de manera positiva, porque es lo que yo estaba diciendo, tiene que pensarse no en el hedonismo de manera egoísta. El hedonismo, si es la búsqueda de placer, pues yo siento placer, pero también cómo está completa mi felicidad, si los del entorno que yo tengo están felices, porque si yo suplo mi necesidad, pero veo que los demás no la suplen, de alguna manera por la empatía que radica en mí por ser un ser humano, pues entonces me hace sentir dolor. En cambio, si yo de alguna manera busco suplir mis necesidades y otro también trabaja por esas necesidades mías y por el placer mío y yo trabajo por el placer de otro, lo que estoy haciendo o lo que estoy permitiendo es que haya un hedonismo real. O sea, el hedonismo se tiene que pensar como una cuestión política, una cuestión de sociedad. El hedonismo se tiene que pensar como algo en lo que todos debemos trabajar. Tu respuesta tiene como muchas cosas que me llaman la atención y me da pie para preguntar si existen tendencias en la sociedad actual que reflejen un aumento o una disminución en la importancia del hedonismo, del querer buscar el placer, de tener pues la felicidad y pues la felicidad del mundo, como mencionabas anteriormente. Yo al principio lo dije en alguna de las respuestas, y es que siento que actualmente el hedonismo se ha pensado de manera egoísta, y no solo de manera egoísta, sino que se ha malentendido en cuanto a que se generan necesidades que no son necesarias. O sea, el hedonismo se pensó como, como una distracción del real del dolor. Entonces, simplemente no miremos hacia donde nos duele, simplemente no miremos hacia aquello que nos causa dolor y ya estoy sintiendo placer. No, eso no es placer real. Yo siento entonces que esa tendencia de la indiferencia, del querer ignorar, del pretender ignorar, lo que hace es alejarnos, una disminución real del hedonismo, porque en el fondo no sentimos placer, porque en el fondo no estamos buscando la felicidad, en el fondo no hay una vida plena. En el fondo lo único que hay es una vida distraída, una vida que no se hace consciente de todo aquello que nos rodea. Eso que describes viene siendo como entonces una cortina de humo para evadir la realidad que estamos pues viviendo actualmente, para no mirar hacia donde lastima, hacia donde no nos gusta, sino como hacer caso omiso a eso. Pero entonces no lo estamos evitando, simplemente lo estaríamos ignorando y pues en algún punto tendremos pues que hacerle frente, y desde el punto de vista como lo mencionas, al ignorarlo de esta manera, supongo que va a ser como un baldado de agua fría cuando uno se dé cuenta como de que todo lo que ha querido ignorar pues no ha desaparecido. Pues no sé, ¿cuál sería como tu opinión personal entonces sobre el papel del hedonismo en la sociedad y cómo afecta o no en la calidad de vida de las personas que constituimos una sociedad? Bueno, mi opinión es que el hedonismo, como es que lo he dicho ya muchas veces, pero es que el hedonismo tiene que reinterpretarse. El hedonismo tiene que pensarse como una necesidad de todos los seres humanos de buscar nuestra felicidad. El problema es que lo hemos hecho, entonces buscamos solo la felicidad o personal o de unos cuantos, pero nos olvidamos de que todos somos seres humanos, de que todos podemos de alguna manera trabajar por suplir ciertas necesidades. Es que podemos preguntarnos entonces qué hago yo como persona, como individuo, para que mi vecino, mi hermano, mi familiar, mi compañero de trabajo, de estudio, mi amigo, pues no
tenga ciertas necesidades, de que sienta placer o de que viva más bien en placer, de que busque su felicidad, porque muchas veces podemos ver al otro sufriendo y no hacemos absolutamente nada. Entonces, mi opinión personal es esa, es que el hedonismo tiene que reinterpretarse, asumirse de manera muy radical para que haya una felicidad no solo como persona, sino como raza humana. Bueno, ahí mencionaste algo como también muy interesante, pues como de reinventarse pues con esta filosofía que busca como generar felicidad o como mejorar, pues como mencionaste, como raza humana. Yo creo que eso sería como todo por este episodio. A mí en lo personal me quedó muy, muy claro todo lo que viene siendo el hedonismo. Pues muchas veces había yo escuchado sobre este concepto, como de en distintos ámbitos, distintos aspectos, pero no lo tenía muy claro. Yo creo que con toda tu explicación y todo lo que mencionaste pues en el transcurso de esta charla, me ha quedado súper entendido el tema y espero pues que a quienes nos estén escuchando, quienes nos oyen y nos siguen, pues también les haya quedado esclarecido. Y nada, pues nos vemos la otra semana. Mateo, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, por estar pues en este espacio. Agradecemos muchísimo tu presencia y esas respuestas también. Muchísimas gracias. Bueno, y finalmente, pues muchas gracias por este espacio. Espero que podamos compartir ciertas de estas ideas y que sirva o que hayan servido para poder conocer un poco mejor o de redescubrir el hedonismo también como lo necesitamos nosotros. Una filosofía tan interesante que busca o que ha buscado desde sus inicios sanar el alma de tantas maneras. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega de este podcast. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Nos vemos en una próxima entrega. Hola, soy Melissa Sepúlveda y hoy los acompañaré en este nuevo episodio de Rompiendo el Silencio. Hoy hablaremos de la pérdida del erotismo, un tema que ha afectado muchas relaciones o visiones en la realidad actual. El erotismo, un componente vital de la sexualidad humana, a menudo se ve afectado por factores como el estrés, la rutina, la tecnología y la sobreexposición a contenidos sexuales. En este episodio exploraremos cómo estos desafíos han llevado a una disminución del erotismo en la sociedad contemporánea y cómo podemos enfrentarlos. En este episodio nos va a estar acompañando Manuela Echeverry, ella es psicóloga. Démosle la bienvenida. Hola, mi nombre es Manuela Echeverry, yo soy psicóloga, orgullosamente amigoniana, enamorada de la Luis Amigo por siempre. En este momento trabajo como psicóloga social en un proyecto de empleabilidad para jóvenes vulnerables y como psicóloga organizacional en una mediana empresa donde me encargo como de los procesos de selección. Soy Escorpio, signo de agua, amante a la astrología, a los perritos y a entrenar y el amor. Es un placer, Manuela, tenerte por acá. Bueno, por acá quiero comenzar a preguntarte cómo definirías el concepto del erotismo y su papel en la sociedad. Bueno, el erotismo yo lo podría definir como el deseo, pues como que lo relaciono inmediatamente con el deseo, con el placer, con la sexualidad, con la imaginación, con lo escondido, con lo no hablado. Y creo que el rol que tiene el erotismo en la sociedad está ligado al universo simbólico que se atraviesa a partir de lo que nosotros nos imaginamos y no le contamos al otro o no ponemos como en el mundo de lo real, sino que se queda como en nuestra imaginación, porque la sexualidad o la vivencia de la sexualidad es un plano, bueno, no sé, muy complejo, demasiado trascendental y que realmente nos atraviesa. Entonces podría decir que se relaciona porque la fantasía o tener fantasías o sí, estar imaginando todo el tiempo fantasías de placer nos genera un bienestar que incluso se podría
asumir como en términos de salud mental también. O sea, como que, no sé, siento que el erotismo tiene todo que ver con el bienestar, con la salud, con que tu mente también tenga sus espacios para pensarse en lo privado y en lo sexual y en lo sensual, genera como, sí, bienestar. Bueno, está súper interesante esta respuesta que nos acabas de dar. Manuela, ¿cuál es la diferencia entre el erotismo y pornografía en la sociedad contemporánea? Bueno, yo siento que donde radica la diferencia entre erotismo y pornografía en la sociedad actual es en lo explícito, pues porque el erotismo tiende a generar como cierto carácter de duda, de imaginación, de no te doy las cosas como tan pulpas, no te traigo todo así como la imagen desnuda de algo, no, sino que te doy una partecita y te dejo que tú imagines el resto y tú con tu mente acomodes lo que tienes como puedas, o sea, sí. Siento que la pornografía es mucho más explícita, mucho más como, bueno, mira todo, te entrego todo, el panorama completo, y el erotismo sería como, no, te doy un pedacito e imagina el resto. Así es, Manu, la diferencia entonces siempre es bastante. También quiero por acá preguntarte, para ti, ¿cómo influyen las representaciones eróticas en los medios de comunicación en la percepción del erotismo en la sociedad? Yo siento que uno de los desafíos de la sociedad actual frente al erotismo es que nosotros hemos instrumentalizado y sexualizado mucho los medios audiovisuales, pues los hemos llenado, nos hemos hipersaturado de imágenes de la sexualidad, de la desnudez, sí, como del sexo, de lo prohibido, de no sé qué. Entonces como nos hemos saturado tanto, hemos perdido cierto espacio para el erotismo, hemos perdido cierto espacio para la imaginación, hemos perdido cierto espacio para el encuentro con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestros placeres y con la construcción incluso de nuestra sexualidad, porque tenemos como demasiada información a través de la instrumentalización de los cuerpos que todo el tiempo estamos viendo. Entonces, de alguna manera u otra, para mí, o sea, lo que yo veo como una problemática es que, pues mamá, ya no tenemos tiempo para pensarnos qué es lo que realmente deseamos, qué es lo que pasa por nuestra mente y nos enciende esa llama erótica como de, qué rico, sino que simplemente estamos tan bombardeados de imágenes, tan bombardeados de la cultura del sexo, de la cultura del, sí, como del porno, que ni siquiera sabemos si realmente las cosas nos gustan o nos enseñaron a que nos gustaran, porque había demasiado de eso. O sea, como que consumimos contenido que no hemos llegado a pensarnos si nos gusta o no, sino que pues simplemente está ahí y no le deja espacio a la imaginación. Así es, como tú dices, Manu, o sea, nos hemos llenado de mucha información que a la hora de la verdad no sabemos si realmente sí es lo que nos gusta o si son cosas que simplemente hemos visto y ya nos dejamos pues como llenar la cabeza de eso. Bueno, Caro, por acá también queremos preguntarte cuáles son los desafíos eróticos asociados con la proliferación del erotismo en la cultura contemporánea. Realmente yo no podría hablar como de desafíos éticos porque siento que nuestra ética muchas veces es muy mojigata y muchas veces es muy como goda, pues incluso como mojigata y goda y conservadora de unos valores que probablemente ya no nos representan. Entonces como que la ética tiene que ver mucho con la moralidad y desde mi punto de vista no hay un problema en que haya una proliferación del erotismo. O sea, como que el plano del deseo y el plano del imaginario no tienen por qué entrar en la consideración de la ética. Pues tú puedes imaginarte lo que tú quieras todo el tiempo, y si hay una proliferación del erotismo, pues es porque nosotros somos seres sexuados. Entonces estar constantemente como en interacción con el otro y ser seres sexuados
simboliza de alguna manera que pues, es lo natural, porque tenemos que luchar contra lo natural y porque tenemos que todo el tiempo esconder lo que somos y como la parte más, no sé, primitiva que nos atraviesa. Entonces no, para mí, no sé, no hablaría de desafíos éticos. Claro, Manu, ese es el punto de vista que tú nos das. Bueno, por acá también queremos preguntarte en qué medida el erotismo desempeña un papel en la libertad sexual y la emancipación en la sociedad. Para mí el erotismo representa en gran medida como la liberación sexual, sí, total. Me parece que están estrechamente ligados porque pues es que el erotismo tiene que ver mucho con lo que está acá, lo que es mío, lo que tú no puedes transformar, lo que solamente de pronto está en mi mente, lo que no te quiero compartir, lo que es pura y exclusivamente mío y no está atravesado ni por la moralidad, ni por la vista del otro, ni por los deseos de la sociedad, sino que como es tan mío, pues yo puedo hacer lo que quiera con eso que imagino. Entonces me parece que eso es un acto de liberación muy grande. Pues en mi mente todo es posible, en mi mente todo lo que yo me imagino, sueño y deseo es posible y es mío. Entonces, no sé, me parece que esa libertad de armar y desarmar el mundo erótico en la mente genera mucha, pues sí, como liberación a través de lo sexual. Manu, ¿qué influencia tiene el erotismo en las relaciones interpersonales y la intimidad en la sociedad actual? Bueno, realmente para mí todas las cosas que pasan por nuestra mente tienen de alguna manera una relación muy estrecha con los vínculos que yo genero, con las relaciones interpersonales que conservo. Entonces siento que la influencia que tiene el erotismo sería la misma influencia que tiene, por ejemplo, mi cosmovisión, la misma influencia que tiene la forma en la que yo, no sé, entiendo el amor, la misma influencia que tendría la carrera que yo escogí. Como que me parece que todo lo que pase por nuestra mente tiene una influencia en cómo nos relacionamos. Entonces como que sí, están ligados, pues porque nosotros somos seres biopsicosociales, o sea, estamos todo el tiempo ligados con todo y con la sociedad. Así es, Manu. ¿Cuáles consideras tú que son algunos ejemplos de movimientos o corrientes que han abogado por la liberación sexual y el erotismo en la sociedad? Creo que el movimiento queer es de los que más ha abogado por la liberación sexual y por el erotismo también, porque lo queer es hablar de lo que no es binario, de lo que no es blanco y negro, de lo que no es macho y hembra, de lo que no es lo que acordamos dentro de la sociedad, y eso que no acordamos, eso que es como lo raro, lo diferente, lo que no se puede encasillar, hace parte también de lo erótico, pues porque es como en mi mente, como lo nombré anteriormente, todo es posible. Y si en mi mente todo es posible, tengo un universo a mi favor, o sea, puedo hacer lo que yo quiera, y eso me parece lo queer, como que una lucha todo el tiempo porque pues puedo hacer lo que yo quiera y no tengo que definirme y no tengo que definirte a ti porque soy eso. O sea, como que no, es como una reivindicación con lo incoherente de la humanidad, una reivindicación con el hecho de que no tengo que nombrarme todo el tiempo, no tengo que ser estricto, no tengo que siempre, pues, como decir, es esto o esto y ya, no. Entonces siento que de alguna forma u otra lo queer tiene que ver mucho con lo erótico, porque es como una lucha así, como una lucha y una resistencia a lo que ya tiene que ser. No, si está dentro de mi mente y yo me siento cómodo y lo quiero tener acá, no lo tengo que explicar, no tiene que entenderse para ti, solamente es algo que se entiende para mí y así está bien. Bueno, quiero saber también para ti cómo ha evolucionado la percepción del erotismo a lo largo de la historia en diferentes culturas. Bueno, yo realmente desconozco los datos históricos o desconozco los hitos históricos del erotismo, pues como que no podría decir cómo ha sido el avance, pero me parece que cada época trae un gusto que sí me parece que es mediatizado y que lo compartimos todos. Entonces antes nos gustaban las personas más voluptuosas porque significaban como más, no sé, fertilidad, creo que era, sí, no estoy mal, es fertilidad. Luego las más delgadas porque simbolizaban clase, bueno,
y así. Entonces como que a mi punto de vista es como que ha evolucionado el cuerpo, ha evolucionado la corporalidad, ha evolucionado la manera en que hemos visto la corporalidad ya algo como distinto, y eso ha evolucionado en lo erótico. Manu, ¿cuáles consideras tú que son los debates actuales en torno a la censura y la regulación del erotismo en la sociedad? Bueno, no sé si se vale decir que no tengo ni idea, pero no tengo ni idea. No sé cuáles son los debates actuales de la censura y el erotismo. Pues como que, según mi mente, como estamos tan hipersexualizados, no hay un debate real porque algo se vea más o no se vea más. Entonces como que no tengo ni idea. Literalmente en blanco. Manu, ¿cuál es para ti la perspectiva personal sobre el equilibrio entre la expresión erótica y los valores morales en la sociedad actual? Bueno, mi perspectiva personal acerca del equilibrio entre la expresión erótica y los valores contemporáneos o los valores morales de la sociedad actual, pues realmente es como más una crítica, pues porque siento que hemos escondido a través de los años, o es como una cultura de lo público y lo privado no se habla nunca, y de lo privado no sabemos mucho, y de lo privado es mejor no comentar, y dentro de lo privado está la sexualidad, la manera en que vemos la sexualidad, la manera en que vemos lo erótico, la manera en que vemos el deseo, el placer como algo que probablemente no conversamos porque nos enseñaron a no conversarlo, nos enseñaron que era de nosotros y que no teníamos por qué compartir. Pero siento que esto todo ha sido en torno a unos valores que ni siquiera nosotros entendemos porque profesamos, valores como que la pulcritud, por ejemplo, eso de no ser promiscuos, es que no encuentro la palabra en ese momento, pero pues como todo el tiempo unos valores todos mojigatos que ya ni siquiera realmente como que identifican a la población o identifican a los seres que estamos en este momento. Entonces siento que es como, mi percepción es una crítica a que le demos paso más a que la mente puede imaginar lo que sea, la mente pueda consumir otro tipo de cosas, pueda consumir otro tipo de cuerpos. Dejemos la heteronormatividad de un lado, empecemos a ver que cada cuerpo tiene sus cosas preciosas y que esas cosas preciosas las podemos consumir y hacer parte de nuestro deseo a partir pues como también del respeto, obvio, pero sí, como que no sé, es como una crítica a explorar más el mundo de las emociones, de lo sexoafectivo, de lo erótico, del placer, a través de una mirada un poco más libre y menos castigadora y menos mojigata y menos como del super yo dándote el látigo porque piensas en otros cuerpos como deseables. Entonces sí, siento que va por ese lado. Manu, sí, ahí tienes toda la razón, a que nosotros mismos nos demos nuestro valor y entendamos qué es lo que realmente nos gusta y no dejarnos llevar como por la sociedad o por un modelo a seguir. Queremos darles las gracias a todas las personas que nos acompañaron en nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado y hayan disfrutado de los temas que hablamos, y a todos los expertos por habernos acompañado.